Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar con el tema de hidrostática y el primer concepto que hay que conocer es lo que se llama presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que ejerce un líquido, suponemos esto que está lleno de agua o lo que fuera, sobre, por ejemplo, el fondo o cualquier parte. De manera que Pascal nos dice que en todos los puntos, por ejemplo, del fondo, la presión es la misma, o sea, se reparte uniformemente. La fórmula, y vamos a ver un ejercicio, es que la presión es igual a, como tiene que ver con el líquido, a la densidad del líquido por la altura, es decir, por la cantidad de agua que tiene encima y, como no, por la gravedad. Bien, esta es la fórmula fundamental. Recordemos que ya por estar nosotros encima de la Tierra y tener una cierta cantidad de aire sobre la cabeza, nosotros soportamos ya una presión. Es decir, si tenemos aquí un señor y aquí está el aire, todos soportamos sobre nuestra cabeza una cantidad de aire que evidentemente será igual a la densidad del aire por la altura que tenga la atmósfera, hasta la estratosfera, hasta cuando sea, y por la gravedad. ¿Vale? Esto es importante. Por eso, de aquí viene que según subimos a un monte, según subimos, la presión va disminuyendo, puesto que la altura disminuye. ¿Vale? Bueno, esto es un paréntesis. Vayamos con el ejercicio. Nos dice, tenemos aquí un tanque de 3 metros de altura, está lleno de agua, con un radio de 2 metros, es circular, y en el fondo hay un disco, y entonces os preguntan, presión en el fondo del tanque. Y nos dicen que, bueno, la densidad del agua os la digo, la densidad del agua es 1030 kilogramos metro cúbico. ¿Vale? Normalmente os lo darán, o de tanto usarlo llegaréis a saberlo de memoria. Así que veamos la presión en el fondo. A. La P será igual. Densidad del líquido, 1030. Por la altura, que son 3 metros. Y ojo, manejamos sistema internacional. Es decir, kilogramos metro cúbico, la altura en metros y G metros segundo al cuadrado. A una aceleración. Bueno, la altura era, hemos quedado 3 metros y la G 9,8. Y esto da, bueno, lo tengo por aquí, 30.282. 30.282 pascales. Pascal, una atmósfera, y esto también suelen darlo como dato en los ejercicios, una atmósfera son 101.300 pascales. Y un pascal es un newton también por metro cuadrado. Bien, el apartado B nos dice presión a 60 centímetros del fondo, es decir, estamos aquí. Imaginaos que estos son 60 centímetros, estamos aquí, en esta zona. Y lo que hay que pensar es, ¿cuánta agua tengo encima? Si yo subo 60 centímetros, tendré los 3 metros menos 0,6 metros, 2,4 metros encima de esa línea de agua. Con lo cual, en el apartado B, nuestra presión será la presión del agua, digo la densidad del agua, 1030 por 2,4, que es la altura, y por 9,8. Y esto, bueno, los digo ahora cuánto vale, para no tener que hacerlo. 24.225
3,6 pascales. Bueno, segundo apartado hecho. Y luego nos dicen fuerza soportada por un disco de radio 0,6 que está en el fondo. Evidentemente, sobre el disco ejercerá una fuerza que corresponde a todo el agua que tenga encima. Sabemos que la presión es la fuerza partido por la superficie. Si conocemos la presión en el fondo y la superficie del disco, es fácil sacar la fuerza. Así que vamos a despejar la fuerza como P por S. Superficie del disco, que es un disco de 0,1 metros, luego su superficie será igual a pi por su radio al cuadrado, es decir, a pi por 0,1 al cuadrado. Como tenemos la presión en el fondo, que es la del apartado A, que era 30.282, por pi y por 0,1 al cuadrado. Y esto es igual, os lo digo, a 382 a 302, perdón, coma 82 newtons metro cuadrado, que es una fuerza, ¿de acuerdo? Que no está nada mal para tener eso ahí encima. Bueno, como veis, no es muy complicado. Esta es la fórmula fundamental de la presión hidrostática, hay que aprenderla. Y en general os darán los datos de la densidad del líquido. Y bueno, y esto supongo que, bueno, es fácil, lo podéis memorizar, que tampoco es tanto trabajo. Seguiremos con lo que es el principio de Pascal, Arquímedes, Bernoulli en los siguientes vídeos. Y nos vemos, chavales.